Hoy vamos a iniciar una nueva serie y esta nueva serie está basada solamente en un capítulo de la Biblia, solamente un capítulo, pero creo que nos va a dar para unas 7, 8 prédicas tal vez, y es el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Pero antes de iniciar la enseñanza, quisiera que usted pensara por un momento, y de pronto que 2 o 3 personas me dijeran o me respondieran, pero si usted pudiera hoy cumplir un sueño de ir a un lugar que usted no conoce, ¿cuál sería ese lugar? O sea, ¿a dónde quisiera ir hoy? Que usted diga hoy, hay alguien que le da los tiquetes, le da el pasaje, le da todo y usted se va hoy para ese lugar. ¿A qué lugar le gustaría ir? Uno nomás. A Estados Unidos es muy, muy grande. ¿Algún lugar específico? A donde sea, así sea la puntica, pero Estados Unidos, listo, a Estados Unidos. ¿Alguien más? Hawái, o sea, Hawái. Estaba pensando ir allá a Soacha a comer arepa en Hawái, Estados Unidos. Dime, Glorita. A Valencia. ¿Y por qué Valencia? Por ver a tu familia. O sea, la motivación para ir a Valencia es porque está tu familia allí. La motivación para ir a Hawái, ¿por qué es? Allá no hay ningún familiar. Por las playas, por las islas. ¿Y por qué Estados Unidos? Pero tampoco conoces España, ni Francia, ni nada y decidiste, ¿por qué Estados Unidos y no otro lugar? O sea, ¿qué te llama la atención? Ok, listo. Ahora, ¿a qué voy con la pregunta? A que hay sitios a los que nosotros añoramos o anhelamos ir, porque aunque no los conozcamos, hemos escuchado cosas de ese lugar o hemos visto cosas de ese lugar. Entonces Nancy dice, no, yo he visto esas playas, eso se ve que chévere, ¿verdad? Y allá el ambiente y qué sé yo, una hamaca, un buen libro, sabroso, rico. Tal vez lo pensamos de esa manera. En el caso de mi hermana, entonces ir a un lugar donde está su familia, entonces tal vez se va a conocer y todo, pero hay una razón, un motivo por el cual quiero ir. Voy a reunirme con las personas que amo, quiero conocer un nuevo sitio, quiero conocer un lugar que no conozco, pero que por lo que uno escucha, escucha uno de Estados Unidos tantas cosas que uno dice, eso debe ser hermoso por allá, yo quisiera ir a ese lugar. En ese sentido. Ahora, no es regaño porque quiero que no lo entienda así, pero en ese sentido quiero preguntarle por qué nadie me dijo que quería ir al cielo. Porque suena religioso, ¿verdad? No, la verdad es porque, listo, pero venga, les digo algo, y tal vez porque, y acá quiero decir que no quiero que me la interpreten, sino tal vez yo anhelo ir a un lugar de donde tengo información que me hace anhelar ir a ese lugar, que me hace desear ir a ese lugar. Pero tal vez a veces nosotros no hablamos tanto del cielo, no hablamos tanto del reino, que a veces pareciera que no fuera tan llamativo. O sea, sí sabemos que vamos para el cielo, sí sabemos que un día tendremos la eternidad en el Señor y gloria a Dios por eso. Pero si usted sabe que la forma de ir al cielo fue haber aceptado a Cristo en su corazón primero como Señor y Salvador de su vida, y en segundo lugar es o que llegue el Señor en el rapto o que se muera, ¿usted cuál de las dos quiere? Que llegue el Señor y me lleve. ¿O cuántos están dispuestos a morir hoy? Yo me voy hoy para el cielo. No. ¿Y por qué no? ¿Y por qué? Porque obviamente hay cosas que hacer acá, todavía hay cosas que luchar, hay cosas que alcanzar y hay cosas que ir hacia adelante. Y no estoy diciendo que esta es una enseñanza para que usted anhele hoy la muerte. No estoy diciendo eso. Sino estoy hablando de que a veces no entendemos ese lugar y tal vez nosotros los predicadores también somos culpables cuando hablamos tanto de las cosas que Dios nos quiere dar acá y de cómo nos quiere bendecir o algo que parece que no fuera tan llamativo. Ahora les voy a decir algo que yo pensaba, ahora espero que me entiendan, no voy a condenar al pastor ni le voy a tirarle piedra, pero que algo que yo pensaba al principio de mi vida cristiana, tal vez porque no tenía el conocimiento, y yo decía, sí, el cielo chévere, debe ser chévere ir allá a decir todo el día santo, 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 pero la verdad era que no era tan llamativo porque sí nos encanta adorar a Dios y todo, pero como que si en mi pensamiento, en mi mente racional, humana y limitada fuera eso, como que no me suena tan atractivo, tan llamativo.
porque no conozco realmente lo que es el cielo. Por eso, en esta serie de prédicas quiero enfatizar, o el tema que vamos a tratar es descubriendo su reino. Descubriendo su reino. Acá tengo una chica que tiene una empresa de agencia de viajes, y yo me imagino que si voy y le digo, oye, dime un buen lugar para vacaciones, pues la forma en la que ella me va a vender eso no me va a decir es vaya donde quiera que eso. No, ella seguramente pensará en un lugar y me dirá, oiga, vaya a tal lugar porque, y me dirá las razones por qué voy a ir allá. Imagínese que va a encontrar, qué sé yo, unos paisajes, la cultura, la comida, lo que sea, pero me va a decir por qué ir a ese lugar. Ahora, yo me pregunto por qué la iglesia primitiva estaba dispuesta, recuerden que he dicho, a sufrir tantas circunstancias difíciles, si no era porque tenía una motivación más grande y una motivación de encontrar algo mucho mejor a lo que se encuentra en esta tierra, a lo que se encuentra en este plano en el que nosotros vivimos y en el que nosotros nos desempeñamos diariamente. Entonces acá viene a ese sentido el mensaje o el tema que vamos a tocar en este tiempo. Ahora, regresando al miércoles, ¿cuántos escucharon el mensaje del miércoles? Fue un poquito duro, o sea, para mí, no sé para usted, pero para mí que lo prediqué, pero antes de predicarlo para mí fue como una bofetada porque me confrontaba con muchas cosas. Hablábamos acerca, o el mensaje tenía como título No tengo tiempo, y hablábamos al final era de cómo nosotros muchas veces, entendiendo que debemos amar a Dios y tener comunión con Él, sacamos la excusa de que no tenemos tiempo. La verdad es que, pastor, es más, yo mismo como pastor, Dios, pero tú sabes que es que yo oro todo el día y estoy en consejerías y estoy preparando, Señor, entonces no me queda tiempo. Y a lo que iba con esto es lo peligroso del adormecimiento espiritual. O sea, que el adormecernos espiritualmente es algo tremendamente peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Porque cuando yo me adormezco espiritualmente, puedo fácilmente cambiar como los racionamientos en mi mente y no buscar a Dios porque Dios es el motivo o la razón de mi deseo, sino buscar a Dios porque espero que Él me bendiga, o porque espero que Él me ayude, o porque espero que Él me sane, o porque espero que Él me resuelva un problema. Si eso llegara a pasar, quiere decir que ya Dios no se convierte en el fin de mi adoración, sino Dios se convertiría en el medio para alcanzar el bienestar de mi vida. Y ahí entonces ya solamente miraría a Cristo como el instrumento para mi bienestar. No sé si es claro lo que estoy diciendo, pero estoy perdiendo de vista que lo más importante, que mi mayor bendición, que la mayor alegría que yo puedo tener, que el gozo más grande es saber que tengo a Dios en mi corazón, más allá de las cosas que Él me pueda dar, más allá de las cosas con las que Él me pueda bendecir. Y entonces entiendo que Dios nos ha hablado, que Dios desde el principio le ha hablado a la iglesia, o le ha hablado a sus escogidos, o le ha hablado a aquellos con los que Él quiere tener un propósito. Entonces al principio en el Génesis habló con Adán. Más adelante escogió a Abraham y formó un pueblo, y durante todo el tiempo del Antiguo Testamento escogió a personas a quienes hablarles cuál era su propósito para la gente. Pero Hebreos nos dice que en los últimos tiempos ya no es por profetas ni por nada, sino que Dios ha mandado a su propio Hijo para que nos hable a nosotros. ¿Y qué es lo que nos va a hablar? Nos va a hablar de algo, y es de afirmarnos como ciudadanos del reino. Ahora, usted y yo somos ciudadanos del reino. Eso quiere decir que nosotros en esta tierra somos extranjeros, dice en otro lugar de la palabra. Somos personas que transitamos este lugar. Entonces no le quiero dar envidia a nadie, o sea, no es envidia, ni quiero sacar pecho por mi equipo, no es por eso. Pero quiero tomar, no sé, porque en las noticias vimos las declaraciones de Falcao cuando llegó, ¿verdad? Y entonces se le quebró la voz, que él no esperaba la bienvenida que le dieron y todo esto. Pero tomo el ejemplo porque él dijo algo que me llamó la atención, y fue que le emocionaba mucho venir a jugar en su país, porque aunque él era colombiano, se sentía como un extranjero viniendo acá, porque toda su carrera profesional se desarrolló en Argentina, en Francia, en España, en Inglaterra. Que tal vez las veces que ha jugado acá en Colombia es porque viene con la selección Colombia y juega el partido en Barranquilla o en el lugar donde juega la selección, pero que realmente nunca ha estado acá. Y decía, es como si regresara a casa. Es como si regresara al lugar al que pertenezco. Es como si regresara al lugar donde están mis raíces.
Ahora, entendiendo eso, colocando ese paralelo, si la palabra nos dice que nosotros, por haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, ahora somos ciudadanos del reino, quiere decir que nuestras raíces no están acá, en este lugar, sino que están en el lugar donde estamos. Ahora, Bogotá es una ciudad cosmopolita, entonces acá tengo boyacenses, tengo costeños, hay venezolanos, hay personas de diferentes lugares. Esta mañana César dijo Ibagué, y yo dije, ¿por qué quiere ir a Ibagué? Porque allá están sus raíces. Entonces uno, aunque esté en otro lugar o algo, siempre quiere volver al lugar al que pertenece. Bueno, la palabra me dice que usted y yo pertenecemos al reino de los cielos. Eso es lo que me dice la palabra. Pero el asunto es que si yo no lo conozco, entonces voy a decir, bueno, qué chévere. Pero si no conozco ese lugar, si no sé qué significa estar en ese lugar, pues va a ser muy complicado. Y ahí es donde yo quiero esta mañana empezar este ciclo de prédicas con un tema que tiene como título: Dios te habla, escúchalo. Dios te habla, escúchalo. Y es impresionante entender que Dios nos habla. ¿Por qué? Porque todos en algún momento hemos querido hablar con alguien, y hay veces que es fácil, ¿verdad? Yo quiero hablar con Yanni y para mí es fácil hablar con Yanni. A veces quiero hablar con alguno de ustedes y es fácil, solamente es tocar el contacto en el teléfono y puedo hablar con ustedes. Pero ¿cuántas veces por diferentes circunstancias hemos querido hablar con alguien que es difícil hablar? Empiezo desde nuestra niñez o desde nuestra juventud. Yo no sé cuántos, como en mi caso, estudiaron en colegios distritales donde los salones eran de 50 estudiantes. Entonces 50 chinos metidos en un salón, ¿verdad? Y eso se escuchaba de todo, se veía de todo, se olía a todo. Ese salón olía a todo. Y usted hablaba con todo el mundo normal, ¿verdad? Pero de pronto al niño le gustaba esa niña, o de pronto a la niña le gustaba ese niño. Y aunque hablaba con todo el mundo, hablar con ese niño o con esa niña era un complique, porque a usted le sudaban las manos y usted como que, ¿qué le digo? ¿Cómo me acerco? ¿Qué tal que no me quiera decir nada? Usted anhelaba hablar con esa persona, anhelaba que esa persona le respondiera, pero era complicado. Más ya grandes, entonces ya miramos los hombres a la mujer que nos gustó y allí le hablé y vencí el temor, y bueno, ya se entabló esa relación, pero hablar por primera vez fue difícil. Ahora, que cuando ya hablamos de otro tipo de necesidades en cuanto a hablar, cuando ya no es porque hay un sentimiento, un deseo de estar con alguien, sino por una necesidad. Usted no quiere hablar con el funcionario público nunca, o sea, usted no está pensando el 31 de diciembre en llamar al de las licencias de no sé qué para decirle, oiga, ¿qué hemos...? No, usted busca hablar con un funcionario cuando necesita un trámite. Y a veces el funcionario es como que no tiene cita, no tiene tiempo, no hay agenda, no sé qué, y usted, pero ¿cómo hago? O los que son de mi época, no sé si sufren como yo, porque ahora todo es por teléfono. Buenas tardes, dígite 1 para no sé qué, dígite 2 y dígite. Yo quiero hablar con alguien, quiero que alguien me diga, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué necesita? ¿Por qué? Porque queremos hablar con alguien. Y ahora veo que el Rey del cielo, que el Rey del universo, el creador de todo cuanto existe, quiere hablar conmigo. Pero ¿sabe cuál es el lío? Que Él quiere hablar conmigo, pero yo no tengo tiempo. Que Él quiere decirme a mí cosas, pero soy yo el que no tiene tiempo para escucharle. Así que hoy vamos a empezar con ese texto, y antes de empezar con el tema, quiero hablarles un poquitico acerca del Evangelio de Mateo, porque Mateo lo escribe un ex publicano judío que está presentando a Jesús en su evangelio como el rey prometido, como el rey de Israel. Y él hace mucha referencia a textos del Pentateuco, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Y hay algo que él hace, y es que presenta a Jesús como aquel personaje que fue profetizado a Moisés, cuando Moisés era el que primero hablaba cara a cara con Dios y en segundo le decía al pueblo de parte de Dios lo que ellos debían hacer. Y en ese momento, cuando está finalizando el ministerio de Moisés, en Deuteronomio 18:18 la palabra dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y les hablaré todo lo que yo le mandare. Así que lo que Mateo está diciendo es que ese que venía a hablar es Cristo. Cristo viene a hablarnos de parte de Dios. Quiere guiarnos de parte de Dios. Quiere mostrarnos su comunión de parte de Dios.
Por eso el evangelio de Mateo, solamente un poquito de historia para entrar en el tema, no es un evangelio cronológico. O sea, lo que usted lee en Mateo no sucedió así en ese orden estricto, sino que lo que hace Mateo es como que tomar todo el ministerio de Cristo y los envuelve o los reúne en 5 grandes discursos para llevarnos a entender el ministerio de Cristo en la tierra y para mostrarnos cómo Él es el rey de ese reino que nos ha ofrecido. Entonces, en ese sentido, solamente para que usted lo sepa, empieza con un gran sermón que se llama el Sermón del Monte. Usted y yo lo conocemos. Los que son antiguos de la iglesia recordarán que no en este lugar, sino en la 129, duramos como un año predicando sobre el Sermón del Monte, hablando sobre cada versículo, diciendo sobre cada uno de ellos. Así que ese Sermón del Monte es la ética del reino, cómo nos comportaremos en ese reino. La comisión en los apóstoles, que es el segundo discurso, está hablando acerca del discipulado y la misión de la iglesia, cómo se supone que la iglesia debe ser administrada. Viene un tercer discurso, que es el que yo les voy a hablar, el de las parábolas del reino. Y viene un cuarto que habla de la semejanza de un creyente con un niño, y más bien está enfocado a hablar de las relaciones que debemos tener como iglesia, cómo se supone que nos debemos comportar como iglesia. Y el quinto tema o el quinto discurso es la segunda venida de Cristo, que nos habla del tiempo del fin. Es más, a mí me llama la atención que hoy, sobre todo en estos días, aunque ha sido siempre, hoy gente fatalista en las redes sociales mostrando, no, y es que esto ya se acabó y llegó el apocalipsis y la luna roja y la luna verde y la luna de no sé cuántos colores, y ahora sí es que se acabó el mundo ya. Y estamos tan afanados de saber cuándo es el fin del mundo, pero no estamos afanados por arrepentirnos y caminar conforme a la voluntad de Dios. Entonces no importa tanto saber si viene hoy o mañana, lo importante es saber si estoy preparado para que venga hoy o venga mañana, me encuentre preparado para ese momento. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de el sermón o el discurso que se refiere a las parábolas del reino. Y vamos a iniciar en el capítulo 13, y ese capítulo empieza con las siguientes palabras, y para mí son importantes, ya les explico por qué. Capítulo 13, versículo 1 al 3 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente que estaba en la playa, y toda la gente estaba sentada en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas. Ahora, me llama la atención, y yo quiero que usted preste mucho cuidado a lo que le voy a decir, porque no lo voy a hablar hoy, esto viene en una enseñanza después, pero es importante. Pero me llama la atención que Jesús, ¿dónde está? Está en una casa, y de la casa sale a un lugar público. Ahora, yo quiero por un momento que usted piense, ¿a quién invita usted a su casa? Porque generalmente no invitamos a todo el mundo a nuestra casa. Ahora, hay gente que es más, amigable, hay gente que es menos amigable, hay gente que tiene más invitados a su casa, hay gente que tiene menos invitados a su casa. Pero independientemente que usted invite mucha o poca gente, usted no invita a todo el mundo, ni no todo el mundo cabe en su casa. En su casa hay un tiempo limitado, en su casa es un lugar de privacidad, en su casa es un lugar donde solo se hablan cosas que son referentes a ese hogar o a esa familia. Entonces, en mi casa, cuando yo cierro la puerta, cuando doy el curso de prematrimonial a los que se van a casar, acá tengo la parejita que le quedan apenas 7 días para casarse. Entonces yo les dije a ellos y les digo a todos, vea, el matrimonio, sí, claro, el día del sábado yo les voy a decir, y ahora son esposo y esposa, y bueno, ya es un matrimonio. Pero ahí no ha empezado el matrimonio, no, ahí está lo bueno. Después de eso, ¿qué sigue? La comida. Y después siguen los regalos. Y después sigue la luna de miel. Eso es chéverísimo. Entonces, ¿cuándo empieza el matrimonio? Bueno, empieza el día que llegan a su casa, al otro día toca ir a trabajar, cierran la puerta y dice, bueno, y ahora toca hacer mercado. Y ahora toca pagar el arriendo o pagar la cuota. Y ahora toca... Y entonces ahí sí es cuando realmente empezó la realidad. Pero en esa intimidad, lo que hablemos es de esa intimidad. Hay cosas, a veces mi esposa que no va a poner brava, pero yo regaño a mi esposa, porque mi esposa a veces hacemos cosas y ella a contarla, tú imagínese yo. Fuimos los dos, ya. Si hicimos, si no hicimos, la pasamos rico o nos pasó un chasco, lo que sea, pero fuimos los dos. ¿Por qué? Porque es algo de nosotros, ¿de acuerdo? Pero si usted mira, Jesús acá no se quedó en la casa. Jesús salió a un lugar público. Se ubicó en una barca, seguramente para que la gente no lo atropellara, y empezó a hablarle a todos los que llegaran. Así que eso que hablaba Jesús, ¿quién lo podía escuchar? El que quisiera. O sea, el que quisiera podía escucharlo.
Todo el mundo podía llegar y escuchar el mensaje que él tenía. Ahora, me llama la atención porque hice una reflexión en esto. Y viviendo en el mundo en que vivimos hoy, en este mundo contemporáneo que es tan globalizado y que es tan conectado por la tecnología con todo el mundo, es muy difícil encontrar a alguien que nos diga: yo jamás he escuchado de Jesús. O sea, es muy complicado. Vea, porque hay señoras que no les gusta el fútbol. Yo entiendo que una señora me diga: Messi, ¿quién es Messi? Entiendo, eso hasta puede suceder. Pero que alguien nos diga: no sé quién es Jesús, no creo. Porque 2000 años llevamos la humanidad hablando de Jesús. Algunos para bien, otros para mal, otros para alabarlo, otros para criticarlo. Pero el nombre de Jesús anda en el contexto de la historia. Es más, nuestra historia, cuando estuvimos en el colegio, nos decían: antes de Cristo, después de Cristo. O sea, todos en algún momento hemos escuchado hablar de Él. Y esto es lo que me presenta esto, que Jesús salió y habló abiertamente. Todo el mundo tiene la posibilidad de escuchar el mensaje. Pero aunque Él sale y habla abiertamente, hay una característica en la forma en la que Él está hablando. Y la característica es que Él les habla por parábolas. O sea, lo que está diciendo es que abiertamente Él no está diciendo: bueno, quiero decirles, soy Jesús, el Hijo de Dios. El Señor me ha mandado con una misión, por eso me encarné hace 30 años en el vientre de María y he nacido, y ahora, después de un trayecto, he venido No, Él no habla así. Él habla a través de parábolas. Ahora, este medio de enseñanza era muy común en el judaísmo. Y déjeme decirle que es una parábola en términos como muy sencillos. Primero, una parábola es una breve comparación. El reino de los cielos es semejante a... Y entonces está comparando el reino de los cielos a algo para que se pueda entender qué es el reino de los cielos. O una parábola también es una narración de una historia un poquito más larga. Entonces dice: oíd vosotros pues la parábola de... Y nos va a contar una historia, y a través de esa historia nos va a dar una enseñanza. Ahora, Jesús ya había hablado con unas analogías antes. Entonces en el Sermón del Monte, el pastor lo referencia muchas veces. Entonces Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, digamos que esa referencia, esa descripción no se necesita tanta cacumen para entenderlo. La sal de la tierra, ok, conservar, la luz del mundo, ok, alumbrar, listo. No necesito profundizar en algo mucho porque ya se sabe. Pero estas explicaciones de las parábolas, aunque parecieran en cierta forma sencillas, tienen grandes explicaciones o enseñanzas que tenían que tomarse como más en serio, como que miraran más qué era lo que sucedía. Y había algo que para aquellos a los que era revelada la palabra la entendían, ellos comprendían. Pero había gente que no comprendía, que no entendía. Y esta gente que no entendía, los incrédulos que no creían en Jesús, porque recuerde que todo el mundo escuchaba el mensaje. Entonces seguramente, si usted ha leído los evangelios, usted sabe que mucha gente lo seguía porque escuchaba sus enseñanzas y entendía lo que hablaba. Pero dice que también otros que lo escuchaban eran los fariseos. Y los fariseos salían cuando después del mensaje, no era decir: wow, cómo habla de bien, sino a criticarlo, porque dijo esto, porque dijo aquello, porque se comporta así, porque habla tal cosa, porque dice tal cosa. Entonces dice que para unos no era entendible, escuchaban pero no entendían. Y dice que el propósito es para dos cosas. La primera, que él le hablaba a la gente incrédula primero para juicio. ¿Cómo así para juicio? Sí, porque cuando él hablaba y no le entendían, los mantenía en la oscuridad. Pero mantenerlos en la oscuridad no era porque Dios quería mantenerlos en la oscuridad, sino porque ellos querían estar en la oscuridad. Dice la palabra en Juan capítulo 3 versículo 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y si usted mira, usted y yo conocemos, cada uno conocemos a alguien al que le hemos predicado la palabra, a la que le hemos dicho: vea, esta es la verdad. Y ha dicho: sí, pero a mí no me interesa. Sí, pero yo quiero vivir así.
A mí no me va a quitar mi cervecita, a mí no me va a quitar mi tal cosa, a mí no me venga con... ¿qué están amando más? Su estilo de vida, su forma de vida. No me interesa lo que Cristo puede darme. Entonces es un juicio, porque está diciendo, bueno, yo les estoy hablando la palabra, pero ustedes están amando más las tinieblas. Pero también es una forma de tener misericordia, de que ellos no digan, oiga, yo no sabía. Que cuando lleguemos a la presencia de Dios, que cuando lleguemos al trono al juicio del trono blanco, no, pero espera un momentico, que es que a mí nadie me dijo. No, a todos se nos dijo. Todos escuchamos en algún momento, pero si no se escuchó, y dice Mateo capítulo 13, versículo 13, por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Viendo no ven, oyendo no oyen, tampoco entienden. Ahora, ¿por qué usted y yo sí entendemos? Porque somos más inteligentes. ¿Será porque somos más inteligentes? ¿O por qué lo entendió usted? ¿Se ha preguntado un día? Yo voy a decir algo y lo digo con todo el amor, y espero que si mi hermano lo escucha me entiende. Pero yo hablaba esta mañana y colocaba de ejemplo a mi hermano mayor. Son mis primos, pero es como si fuera. Porque yo a mi hermano mayor lo amo. Primero que todo lo amo. Pero en segundo lugar, además de amarlo, en serio que yo lo considero el más pilo de todos. Ese man es inteligentísimo, en serio. Y no lo digo acá por echarle flor ni nada, sino a mí me parece que es muy inteligente. Pero es tan inteligente que no puede entender este mensaje. Y yo digo, pero ¿cómo? O sea, si yo lo puedo entender, ¿por qué él no? Pues es que yo no lo entiendo porque sea más inteligente que él. Yo lo entiendo porque el Señor en su gracia me apartó. Y yo quisiera que entendiéramos, así como dijimos hace 8 días, al final, que aún para amar a Dios necesitamos de su gracia. Porque yo no tengo la capacidad de amor a Dios como Él debiera ser amado, y necesito de su gracia para amarlo. Aún para entender su palabra, no es porque yo sea más inteligente. De pronto soy el más tonto de mi familia, pero siendo el más tonto, a Dios le plació que yo pudiera entender, que yo pudiera comprender, que yo pudiera saber que Él me eligió, que Él me redimió, que Él me ungió con su Espíritu Santo, y por eso tengo la palabra. Porque entonces dice en Corintios que de lo necio y de lo vil escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Porque este mensaje no se entiende con mi conocimiento, con mi razonamiento, sino se entiende con la revelación de un Dios que me muestra mi realidad, me lleva al arrepentimiento y me lleva a confiar en Él, mirando a la cruz del Calvario. Pero es por su gracia, es por su misericordia. Así que, entendiendo esto, la primera parábola es la parábola del sembrador, y no la vamos a hablar hoy. Y no la vamos a hablar hoy porque hoy estoy hablando apenas de que Dios nos habla. Seguramente en la próxima enseñanza hablaremos de la parábola del sembrador y sacaremos las riquezas que hay en ella, y son más o menos 7 parábolas que vamos a estar estudiando y vamos a entender qué nos dice cada una de ellas. Pero lo que quiero hoy es referirme al privilegio que tenemos de entender. Que tal vez lo que hablábamos el miércoles pasado y no tengo tiempo era, por favor no saque excusas, porque Dios quiere hablarle, porque Dios quiere mostrarle su bendición. Creo que muchos lo han escuchado, pero déjeme decirle una vez más, no creo que las personas que hacen el devocional por la radio, o que las personas que sacan sus devocionales en libritos, no tienen una mala intención, tienen una muy buena intención, y es que nosotros podamos hacer un devocional. Pero creo más importante que yo aprenda que Dios me quiere hablar a mí. Porque tal vez la necesidad que yo tenga hoy no sea la misma necesidad que tú tengas. Y yo puedo hacer mi devocional y puedo recibir la palabra de Dios y puedo llamarte y decirte, mira, Dios me dijo hoy en mi devocional esto. Ok, pero eso fue lo que me dijo a mí, pero es lo que tú necesitas. O tal vez Dios quiere hablarte a ti directamente. Tal vez Dios quiere decirte que está bien lo que estás haciendo, o que está bien ese proyecto, o que no te metas por ese camino, o que tal vez te alejes de tal cosa, o que tal vez hagas otra cosa. Y Dios te lo quiere decir a ti de una manera personal, porque Él nos habla. Así que el que yo tenga la revelación quiere decir que Dios me quiere hablar. Quiere decir que Dios realmente está interesado en hacerlo. Y que allí con sus palabras Él me renueva y me cambia. Así que una vez que Él termina de decir la parte primera de la parábola del sembrador, y dice: el sembrador salió a sembrar y esparció la semilla, y usted ya la conoce.
Los discípulos como que sí entendieron o entendieron más o menos, pero miraron a su alrededor y miraron un montón de gente con la cara como que sonó muy bonito, se escuchó muy bien, pero ¿qué quiso decir? No entendimos. No entendimos lo que dijo. Así que sus discípulos lo cuestionan y Jesús le responde lo siguiente. Dice, entonces acercándose, estoy hablando del capítulo 13, versículo 10 al 17. Entonces acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos. Pregunto, ¿ese vosotros quiénes son? Vuelvo y pregunto, ¿ese vosotros quiénes son? O sea que a usted y a mí, según esta palabra, ¿qué se nos está dando a conocer? Los misterios. O sea, usted entiende esto, es como si Dios le revelara a usted su voluntad. Los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyen y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con sus oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Después nuevamente nos habla a nosotros. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. O sea, para mí esto es muy, muy profundo. Porque a veces nosotros venimos a la iglesia esperando que se nos dé una respuesta. Y tal vez la respuesta que Dios nos da hoy es decir, puedes acercarte a Dios porque no te va a dar la respuesta a través de un pastor, no te la voy a dar a través del programa de la radio, no te la voy a través de un líder. Te quiero hablar, pero necesito que saques tiempo para estar conmigo. Te he dado mi espíritu para que puedas discernir. Te he dado entendimiento para que puedas comprender. Te he dado la gracia para que puedas entender. Así que no es para todos el oír y entender. Y ese es mi primer punto hoy. No es para todos el oír y el entender. Y vuelvo y repito, ¿cuántas personas usted conoce que usted dice, pero ¿por qué yo lo puedo entender y esta persona no lo puede entender? Bueno, por la misma razón que a usted le predicaron tantas veces y no podía entender, hasta que fue la gracia de Dios la que permitió que usted entendiera. Porque tal vez de una yo no entendí, tal vez de una no dije, uy sí, no, yo tuve que hacer muchas escalas, o Dios tuvo mejor que hacer conmigo muchos procesos para que un día yo rindiera mi corazón y dijera, ok Dios, entiendo que me quieres hablar a mí, entiendo que tú me quieres revelar tu palabra. Así que Jesús establece una diferencia. Jesús está diferenciando. Y está diferenciando sus hijos de los incrédulos. Está diferenciando a aquellos que hemos colocado nuestra confianza en Dios de aquellos que no la han colocado. ¿Por qué? Porque esta palabra es locura para el que se pierde, pero salvación para el que la cree. Y el que la cree es el que ha tenido la revelación de Dios. Ahora, no es por nuestra habilidad que tenemos para comprender. Yo decía esta mañana que yo no sé si todos tuvimos ese compañero en el colegio que nos hacía pecar con el pecado de la envidia. Pero hay chinos que no llevaban un cuaderno, no tomaban una nota y ponían cuidado y ya entendían. Y uno allá estudié y no entendía. Y bendita vida, porque él sí entiende. Bueno, hay gente. El evangelio no es así. El evangelio es por gracia. Yo lo entiendo por gracia. Yo no soy mejor que mi hermano. Tal vez puedo ser más pecador que él, pero Dios con su gracia me permitió entender. Dios con su gracia me permitió acercarme. Así que es un don de Dios el que usted y yo entendamos la palabra.
Es un don de Dios. Yo he escuchado, no sé si acá hay ese tipo de personas, pero he escuchado que había gente que decía, yo antes de conocer a Cristo, yo sí leía la Biblia, no entendía nada, pero yo la leía. Pero cuando conocí a Dios, la empecé a leer y la empecé a entender. Y la Biblia no es simplemente un libro religioso por allá que me habla de historias por allá de quién sabe cuánto tiempo y que no. La Biblia es vida, es palabra que viene, que transforma, que cambia, que orienta. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero si yo no entiendo, es como si a usted le dieran, ¿cuántos han comprado un electrodoméstico y sacan las instrucciones y están en chino? Usted dice, no, ¿y ahora qué? Porque esto en chino, ¿quién lo entiende? ¿Quién lo entiende? Y a veces es así la palabra para quien no tiene la revelación. Así que fue dado soberanamente por Dios, no por nuestro merecimiento. No fue que Dios dijo, a este sí quiero darle revelación y a este no, porque este marín de doping. Bueno, no, así no funciona. Es porque Dios nos eligió, Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Es porque Dios tiene un propósito con nosotros. Él quiere cumplir un propósito. Ahora, las personas reprobadas por Dios son las que carecen de este privilegio. O sea, no tienen el privilegio. Por más que quieran, no lo van a entender, o lo van a querer entender desde su racionalidad, y en su racionalidad van a sacar argumentos, pensamientos, van a creer lo que el mundo dice, un montón de cosas, y ellos cosechan las consecuencias naturales de su incredulidad. ¿Y cuáles son las cosechas? La cosecha que no pueden entender, que su incredulidad los lleva a endurecer su corazón. La semana pasada o antepasada hubo en Colombia, en muchas ciudades, pero en Bogotá también lo hubo, la marcha del orgullo gay. Y dos personas de esa comunidad entraron en medio de la marcha a hacer entrevistas, pero eran entrevistas satíricas, era para mostrar que no. Y entonces ellas mismas decían, ay, ¿usted si quiere convertirse, quiere salir de ser esto? Y era tenaz como ellos respondían, yo no, ¿esto qué? Esto no es una enfermedad, estoy mal luego, no, esto es chévere, esto no sé qué, tal cosa. ¿Y eso de qué habla? De la dureza del corazón. O sea, queremos llamar lo que es malo como algo bueno. Queremos mirar al que cree lo bueno como si fuera un bicho raro, porque lo correcto es lo que el mundo nos dice. Y lo que está mostrando es la dureza del corazón. Ahora, ¿nosotros somos mejores que ellos? No. Pero tenemos su misericordia, tenemos su gracia, que por ella nos alcanzó. Yo a veces pienso en mi vida, pero quiero preguntarle a usted, si usted hoy no conociera a Cristo, ¿qué sería de su vida hoy? Si usted no conociera a Cristo, ¿dónde estaría hoy si usted no conociera a Cristo? ¿Cuál hubiera sido el rumbo de su vida si no hubiera un temor en su corazón por Dios? Y la palabra fue lo que lo cambió. Porque usted acá, yo no sé si usted está prendido en su vida espiritual o está un poco apagado en su vida espiritual, que es a lo que voy. Pero si usted viene acá es porque de una u otra manera usted sabe que Dios es real. Y usted sabe que Dios es el que lo cuida, el que lo guarda, que usted depende de Él, que usted necesita de Él. Si no fuera por eso, no estaría acá. ¿Y quién le revela eso si no es el Espíritu Santo por su palabra, por su gracia? Así que solo a ti, que has sido elegido, Dios te ha revelado sus misterios. O sea, a ti Dios te revela el propósito de tu vida. Dios te puede decir, sí, haz esto, no hagas eso. Mira, camina por acá. No, mejor no lo hagas. Espera un momento, yo quiero guiarte. Si yo afinara mi oído para escuchar la voz de Dios, si tuviera esa relación permanente con Él, lo entendería. La idea, y escúcheme, como pastor, la idea como pastor no es, y usted por favor, toda la vida va a depender del pastor y cada decisión que tome se la pregunta al pastor. ¿No sabe que eso es como idealizar al pastor? Endiosar al pastor. Cuando veo por ahí, ustedes vieron a Violeta, la hija de César y María Paula. Ella en este momento depende 100% de los papás. Que le den de comer, que le den bienestar, que le den techo, cómo la visten, si la visten bonito, si la visten feo, eso ya no es problema de la niña. La niña ni entiende. Si le ponen bonito, si le ponen feo, ella no entiende.
Pero llegará el momento donde ella crezca y lo que sus papás van a hacer es llevarla a entender cómo tomar decisiones en la vida, cómo caminar de una manera adecuada. O sea, yo no me hallo yo llamando en este momento a mi papá en la mañana y decirle: papá, es domingo y me toca predicar, ¿será que me paro o será que dejo? No, 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 o sea, creo que ya hay cosas que yo tengo que entender que tengo que hacer. Ahora, eso no quiere decir que tal vez no pueda buscar el consejo de alguien sabio. Ah, sí, claro, y voy a buscar ese consejo. Pero hay parámetros. Entonces, como que Dios quiere que en lugar de que estemos dependiendo de que alguien nos diga si hacemos y no hacemos, si entramos y salimos, si vamos y no vamos, que yo pueda a través de mi comunión con Dios entender que Él me habla, que Él me guía, que Él me muestra el camino, que Él me está haciendo entender lo que Él quiere. Dice Primera de Corintios capítulo 2 versículos 7 al 8: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Quiere decir que si a las personas que crucificaron a Cristo lo hubieran entendido, no lo hubieran crucificado. Pero vuelvo y le digo, ¿por qué Roma crucificó a Cristo? Porque lo vio como una amenaza de que convirtiera en un motín y hiciera una revolución en esa nación o en ese pueblo. ¿Por qué los fariseos mandaron a crucificar a Cristo? ¿Por qué lo entregaron a Roma para que lo crucificara? Porque lo veían como una amenaza a sus tradiciones, a su religiosidad, a las cosas que tenían. Pero nunca entendieron el mensaje, porque aunque lo escucharon, no lo entendieron. Pero un Mateo que era publicano, un Pedro que era pescador, un celote que era como medio revolucionario, entendieron el mensaje y sus vidas fueron transformadas. Porque es por la gracia, es por la bendición de Dios. Así que mi segundo aspecto es: al incrédulo ni por más claro que se le hable. Al incrédulo. Yo con mi hermano mayor procuro no hablar de este tema. Y usted va a decir: oye, pastor, ¿y por qué no le predica? No, porque yo ya identifiqué algo en él. Y es que las veces que hemos hablado no es porque yo haya puesto el tema, sino porque él lo pone. Y él pone el tema porque él quiere debatir conmigo en cuanto a conocimientos. Y en cuanto a por qué yo estoy equivocado y por qué él tiene la razón, y entonces me saca un montón de argumentos y de libros que ha leído y todo esto. Y entonces obviamente yo sí oro por mi hermano, pero yo hablaré con él cuando yo lo vea que él viene con un corazón dispuesto a estar arrepentido. Porque tal vez fue lo mismo que hizo Dios conmigo cuando un día me colocó con la cara hacia el piso para que yo dijera: Dios, ahora sí te necesito, quiero escucharte. Porque no es por nosotros, es por su gracia, es por su misericordia, es porque Dios ha tocado nuestro corazón. No somos nosotros, no somos mejores que nadie, sino volvemos nuevamente al amor de Jesús. Jesús cita acá en el texto que acabo de leer una profecía que había sido dada por Isaías, en donde dice: no, la gente se le ha endurecido, se le ha engrosado el corazón. Cuando habla de engrosarse el corazón, dice: se llenó de orgullo, se llenó de vanidad, se llenó de conocimientos. ¿Qué es lo que envanece este mundo? Su propio conocimiento. El mundo cree que en su conocimiento puede sacar todo adelante. El mundo cree que es que hay muchas cosas que yo no puedo decir, o sea, no que no las pueda decir, sino que no me da el tiempo. Pero este mundo en sí mismo es triste. O sea, tenemos momentos alegres. Ayer cuando estaba feliz, todos estábamos felices. 5-0, ay, ¿cómo no somos felices? Pero a lo que voy es que hay momentos de felicidad. Me aumentaron el sueldo, conseguí trabajo, me dijo que sí. Bueno, qué sé yo, las cosas que pasaron nos hacen felices. Pero si usted mira, la vida en la que vivimos es una vida dura. Es una vida de momentos tristes, de momentos dolorosos, de traiciones, de amarguras, de contiendas. ¿Por qué? Porque eso es la situación por causa del pecado. Pero Dios nos lleva a entender algo más allí. Esta gente había endurecido su corazón. Ahora, podríamos pensar en un Dios arbitrario. Podríamos pensar en que Dios es malo porque entonces no le permite entender a todos. No. Es el mismo tema de la justicia y del amor de Dios. En justicia todos nosotros deberíamos ser condenados. Pero a Dios le plació tener misericordia por nosotros.
y alcanzarnos con su amor. Y en esa misma misericordia a Él le plació que la palabra, que la locura del evangelio a nosotros nos fuera revelada y que yo pudiera entrar en un arrepentimiento, decir: ok, sí, entiendo que me he apartado, entiendo que no camino en su voluntad, entiendo que lo que hago no es conforme a lo que Dios quiere, y me acerco a Él. Ahora, eso mismo que usó Isaías es lo que usa Jesús nuevamente para hablar acerca de la incredulidad. Y la incredulidad se entiende como la ceguera espiritual. Entonces, como estoy tan lleno de mi propio razonamiento, como que no veo espiritualmente, como que lo estoy viendo. Déjenme decir algo político, pero no estoy entrando en política, sino es para que lo entiendan. Pero a veces nosotros vemos como el colocar nuestra mirada en un caudillo, el levantar a esos próceres de no sé qué, el colocarlo y decir él sí, nos lleva muchas veces a situaciones de dolor, de angustia, de no sé qué, de economías difíciles, bueno, lo que hay. Y a veces uno dice: pero vean, no están viendo. Y uno dice: no están viendo. Usted tiene familiares que están en pecado y que su pecado los lleva a vivir una vida desgraciada, una vida de dolor, una vida de soledad, una vida de tristeza. Y usted le dice: pero no ve que ese pecado. No lo ven. Están tan sumergidos en su pecado que no lo ven. Y uno quisiera hacer algo, pero no es por nosotros, es por la gracia de Dios. Así que más que orar, no podemos hacer nada, porque solamente Dios, el que toca las vidas, el que toca los corazones, el que transforma. Pero si no ha tocado, yo no puedo discutir con Dios y pensar que Él es injusto, porque si yo pensara que Dios es injusto, la injusticia se aplicaría a mí, porque yo tampoco lo merecía. Tú tampoco lo merecías. Pero Él en su gracia nos alcanzó, en su gracia nos bendijo. Así que no podemos pensar que Dios se deleita en nuestro dolor o en nuestro castigo. Me pasó algo esta semana. Aquí está mi hermana, que es testiga. Yo administro los apartamentos y una señora dijo que se iba, pero se le atrasó el tiempo y el dueño del edificio me dijo: hasta el 30, si se pasa un día, paga el mes completo. Y yo dije a la señora, hasta el 30, que el dueño dijo. Y la señora me lloró: pero ¿cómo? Pero no sé qué. Pero bueno, eso fue una tragedia. Entonces hablamos con el dueño. Entonces el dueño dijo: listo, le doy 8 días más o 5 días más, que me pague los 5 días, pero los 5 días. Ok, listo. Y bueno, así quedó. Todo está bien, no hay ningún problema. Pero el viernes que me estaba entregando el apartamento, yo estaba en mi oficina juicioso trabajando, y la señora entra y me dice: muy feliz, ya me voy. Yo le dije: no señora, yo no estoy ni feliz ni estoy triste. Estoy cumpliendo con lo que tengo que cumplir, porque este edificio no es mío. Si fuera mío, yo le digo: quédese o váyase, pero no es mío. Yo estoy cumpliendo órdenes. Entonces, cuando hablamos de Dios, Dios no se deleita en el castigo sobre sus hijos. No es que Él diga: uy, se van para el infierno. No. De pronto a Dios le sufre, le duele. Pero es que si Dios deja de ser justo, también deja de ser Dios. Así que nosotros, o las personas que no han creído, reciben la retribución de su pecado. Pero aunque usted y yo también deberíamos recibir eso, Él nos amparó con su gracia. Su misericordia nos alcanzó y Él nos perdonó. Y eso me hace entender que Dios nos conoce, que nosotros podemos engañar a quien sea, pero ninguno podemos engañar a Dios. Juan capítulo 2 versículo 24 y 25 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el corazón del hombre, aún en el tuyo. Pero aún conociendo lo que había en tu corazón, de ti tuvo misericordia. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y gloria a Dios, tuvo misericordia de ti. Gloria a Dios, te perdonó. Pero gloria a Dios, te dejó su palabra para que la entendieran, cosa que otras personas no pueden entender porque no han tenido esta revelación de la palabra de Dios. Yo no sé si tú entiendes la magnitud de lo que estoy diciendo. No sé si entiendes la anchura de lo que estoy hablando, pero es que tú puedes tener una comunión, una relación directa con Dios. Y esto me lleva a mí a mi tercer punto, y es que Dios te habla, escúchalo.
Dios te habla, escúchalo. Ahora, no sé si es muy humano el ejemplo que voy a colocar, pero déjeme colocarlo. Los que son padres acá, digamos, no sé si sea padre de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, pero digamos que tiene 2 hijos. Usted tiene 2 hijos. Y a sus 2 hijos, sí, yo sé que a veces dicen los hijos, no, es que prefiere a este, no, es que prefiere al otro. Yo creo que un padre ama igual. Sí, de pronto tiene más inclinaciones a veces por uno, sí, tal vez porque, pero igual ama a sus hijos. Si los ve mal, va a ir a correr, va a ir a ayudarlos. Si le pide el consejo, le va a dar el consejo. Si le pide ayuda, va a ayudarle, va a estar ahí. Eso es lo que hace un papá. Ahora, pero este papá tiene 2 hijos y los 2 hijos tienen características diferentes. El uno es cariñoso, se acerca, papá, qué lindo eres, gracias te doy, tanto esfuerzo, tanto amor, eres lo máximo, papá. El otro es, oiga, mamá, ¿y no lavó la camisa? No, qué embarrada. Y papá, que hubo la mesa, y uy. Pero igual él ama igual. Pero su papá quisiera que todos sus hijos fueran como aquel que agradece. No porque el papá eche en cara. No porque el papá le diga, ¿cómo así que yo me mato trabajando? No, el papá quiere, porque si ama, si trabaja y hace tanto, es porque quisiera tener una comunión con sus hijos. Bueno, Dios quiere tener una comunión con nosotros. Dios quiere que nos acerquemos. Dios quiere que pasemos tiempo con Él. Dios quiere que le escuchemos, porque nosotros somos doblemente bendecidos, porque no solamente nos alcanzó su gracia, su bendición, su amor, sino también Él nos ha dado la revelación a través del Espíritu Santo para que entendamos la palabra. Y acá es donde yo digo, ¿cuántas veces las decisiones que tomamos las tomamos de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo siento y a no lo que la palabra dice? Esta semana estuvimos en un seminario con Nancy, con mi esposa, y una parte que me impactó, yo les dije a ellas, de eso es lo que yo hablo cuando predico. Rápido se lo cuento. Una señora es coronel de la policía, su esposo es coronel de la policía, tienen una niña de 13 años, la niña de 13 años se consigue un amigo, el amigo les dice a ellos y a la niña que tiene 17 años, pero en realidad el niño tiene 20 años, y el niño entra a la casa y abusa de la hija. Ahora dígame el coronel, que es policía, ¿qué hubiera hecho? Entonces el testimonio es más largo, pero ellos dicen cómo se contienen, cómo obran de una manera diferente y cómo hay un proceso de restauración. Y coloco este tema grave porque si eso es lo grave, a veces las cosas pequeñas nosotros tomamos decisiones porque yo pienso, porque yo creo, porque a mí me parece, porque a mí me hicieron, porque a mí es el que me duele, o porque yo soy el que quiero, o porque yo hago lo que quiera y a mí no me importa, y de malas. Pero si Dios me dio su palabra, fue para que yo pueda guiarme por su palabra. Sea para que antes de tomar una decisión en mi propio criterio, yo diga, ok, Dios, ¿y tú qué piensas de esta decisión que yo voy a tomar? ¿Qué piensas de esto que va a hacer? Así que Dios nos dio su amor, y nuestros ojos y nuestros oídos son receptivos a la revelación de lo que Él es en su reino y de lo que Él nos va a dar. Así que nosotros somos beneficiarios de las promesas de Dios dadas en el Antiguo Testamento. Angie ya sabía que le iba a llamar. Entonces somos beneficiarios de eso. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano el sufrimiento de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora no son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado de los cielos, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que aún mismo en el reino espiritual, cuando usted se convierte, cuando usted camina en Dios, cuando usted tiene comunión con Dios, pasan cosas sobrenaturales que usted y yo no alcanzamos a entender. Pero estamos tan enredados en este mundo nos tiene tan envueltos en tantas cosas que olvidamos o que no sacamos el tiempo para escucharlo. Pero Dios te quiere hablar y hoy te dice, escúchame, no son las emociones, no son los sentimientos.
no es el pálpito que tú sientes, no es la medallita que se calienta y tú dices, uy, va a pasar algo. No, 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 eso son cosas que nos inventamos, son cosas que no son reales. Es la palabra de Dios la que cambia, es la palabra de Dios la que nos transforma. Las palabras que Él ha colocado en nuestro corazón para llevarnos a conocer su gracia y su amor, que tristemente muchos no entienden. Dime si no hay un familiar, por lo menos un familiar en tu casa, que a ti te duele y tú dices, pero ¿por qué no entiende? No entiende porque no tiene lo que tú tienes, no tiene el Espíritu Santo, no tiene la gracia de Dios. Dios te ha revelado su gracia, te ha dado su amor, te ha dado su bendición. Dios ha permitido que tú crezcas, pero tal vez, como un buen amigo, lleva mucho tiempo sentado en una silla esperando que tú quieras tomarte un café con él. Lleva mucho tiempo esperando que tú quieras realmente parar un momento las cosas que haces todos los días, las carreras que tienes todo el tiempo, para decir, ok, Dios, acá estoy, charlemos, quiero escucharte. Yo no sé si usted entiende cómo influye esto. En el mundo, en el mundo normal, se conocen que hay tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero se habla de un cuarto poder invisible, el poder de las comunicaciones. El que tenga las comunicaciones lo tiene todo. No en vano, cuando hay dictaduras o cuando alguien quiere llegar a una dictadura, lo primero que quiere callar es las comunicaciones. No quiero que nadie diga nada de mí, ni bueno ni malo. Yo hago todo como sea. ¿Usted se imagina que José un día interpretó el sueño del faraón? Y que por la revelación de Dios él entendió y le dijo: Faraón, vienen 7 años, vea, de bendición, pero después de esos 7 años viene escasez, así que tomemos medidas. Dios le mostró algo de antemano. Dios le mostró a Elías cuándo iba a llover y cuándo iba a dejar de llover. Dios quiere guiarte. Dios quiere que cada uno de nosotros deje de darse tantos totazos tomando decisiones equivocadas porque es que yo pensé, es que yo creí, es que pensé que era así. Hay decisiones que tomamos con la cabeza caliente y en un momento de rabia y aconsejados por nuestro orgullo. No me dejo, soy yo, a nadie le importa, olvidando que somos sus hijos y olvidando que Él nos quiere guiar. Así que por favor, Dios te habla, no dejes de escucharlo. No dejes de escucharlo para que sea su voz y no la voz del mundo la que te lleve a encontrar el mejor camino. Hoy hablaba con alguien, por eso hablar con ese alguien no pude escuchar el devocional, porque sé que estuvo muy bueno, André. Te bendigo y adelante. Pero le decía a ese alguien que nosotros no podemos evitar el dolor porque somos humanos y sentimos, pero que en medio del dolor su palabra nos fortalece. ¿Qué será lo que sabía Pablo? ¿Qué sabía Pablo que estuvo dispuesto a tener cárcel, a ser apedreado, a ser encarcelado, a ser vituperado? Que lo llevó un día a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué sabría Pablo? ¿Qué revelación tendría que estaba tan convencido de lo que estaba haciendo? Hoy te pregunto, ¿estás convencido? Pero así desde tu interior, donde sepas que Dios es el dueño de tu vida y que aunque pasen circunstancias adversas, Dios tiene el control y Él nunca te dejará desamparado ni abandonado, porque Él es tu Padre, Él te cuida y solamente quiere que lo escuches porque Él te habla. Dios es bueno y Él nos quiere ministrar.